asambleísta Betty Amoles. Señor presidente, debido a que he estado trabajando mucho en la ley de comerciante minorista, trabajador autónomo y microempresario, he tenido poco tiempo para revisar a más profundidad, como me hubiera gustado, este fundamental proyecto de ley. De lo que he podido analizar, debo pedirle a la comisión que está, a la cual se le ha asignado la competencia para analizar este proyecto de ley, que ponga un ojo mucho más fuerte, digamos, más profundo en el análisis de las propuestas remitidas por el Ejecutivo. Primero porque hay errores de redacción graves que aún se repiten en el informe para primer debate. Y, por ejemplo, voy a dar varios casos. En el artículo 11 de la propuesta se dice que todos los docentes ingresarán al sistema educativo en el lugar donde exista la vacante mediante concurso de méritos y oposición. Fíjense la redacción de ese inciso. Aquí, y solamente para hacer el ejemplo, debemos entender que la tarea central de esta comisión legislativa y luego de la Asamblea Nacional será la de lograr que todo el ordenamiento jurídico ecuatoriano se adecúe a las normas constitucionales. Desde esa perspectiva, la norma constitucional señala con absoluta claridad y transparencia que todo servidor público deberá someterse para su ingreso al servicio público a concursos públicos de merecimientos y de oposición. Por lo que ese inciso, por ejemplo, debería haber dicho en este informe para primer debate: los docentes ingresarán al sistema educativo mediante concurso público de merecimientos y oposición. Sin embargo, me doy cuenta que lo que se hace es una transcripción de la propuesta enviada y no se hace un aporte, un mejoramiento de la norma propuesta. En el inciso segundo de ese mismo artículo, dicen: los concursos de méritos y oposición en todos los niveles y modalidades del sistema educativo serán seleccionados de manera prioritaria quienes tengan su domicilio y residan en el lugar para el que se promueve el concurso. Fíjese usted. Y ahí realmente nos preocupa que no se haya mejorado esta redacción enviada, porque lo que debemos dejar claro es que para ingresar a la carrera docente tiene que haber un concurso público de merecimientos y oposición. Nada puede debilitar los resultados iniciales de ese concurso. Otra cosa es que una vez que se hayan obtenido las calificaciones mínimas requeridas para llenar la vacante de la que se trate, se pueda asignar una puntuación adicional por el lugar de residencia del maestro futuro, a fin de que pueda desempeñar su función en un lugar cercano a su domicilio. De modo que este inciso, por ejemplo, tenía que haber sido redactado, por ejemplo, diciendo: quienes habiendo logrado la calificación requerida luego del concurso recibirán un puntaje adicional si su domicilio está ubicado en un lugar cercano al que prestará sus servicios. No al lugar del concurso, pues, compañeros de la comisión. Si el lugar del concurso puede ser Guayaquil y el sitio de prestación de servicios en un anejo distante, tiene que ser el lugar de cercanía del lugar en el que se va a prestar servicios, no el lugar del concurso. En fin, eso significa, compañeros, que no se hizo un ejercicio crítico real de las propuestas remitidas. Respecto del artículo 6, en donde se dice que el ministro puede por sí y ante sí realizar la remoción a un directivo, yo lamento decir y coincidir con la mayor parte de los criterios en que o se trata de un concurso público de merecimientos y como resultado de ese concurso hay un nombramiento que genera una estabilidad, esa es una figura, o se trata de un cargo de libre remoción, pero no puede ser las dos cosas a la vez, señor presidente.
Y las personas que llegan a un cargo vía un concurso público de merecimientos y oposición solo pueden ser destituidas luego de un debido proceso que es un sumario administrativo, no la sola voluntad de una persona, por inteligente, valiosa o importante que ésta sea. Yo lamento decir que cuando se habla de las causales, primero el 37, la comisión que está creada, esta comisión provincial de defensa profesional, no es de defensa profesional. Y ahí teníamos un poco la oportunidad de cuestionarnos. Esta no es una comisión de defensa profesional, es una comisión de regulación y de control, que tiene asignadas unas funciones incluso para dictar resoluciones. Incluso es la comisión encargada de llevar a cabo un sumario administrativo, por lo que incluso el nombre debería ser modificado. Una comisión de defensa profesional es otra cosa, no es esta una comisión de defensa profesional, es una comisión de regulación y control de la carrera docente, probablemente. Pero además allí se establece que en el artículo 38 una absoluta confusión del artículo vigente en el que estamos analizando entre formas de terminación o de cesación de funciones y causales de cesación. Eso es un verdadero galimatías. Allí eso está mezclado todo con todo. Esta era la oportunidad, compañeros de la comisión, para mejorar la norma vigente del artículo 38 y les pido que lo hagan. El 38 debe tener formas de cesación de las funciones de un docente y por otro lado las causales. Y entonces cuando hacemos un análisis más global, vemos que la causal de destitución, increíblemente, no tiene la de falta de probidad o la falta de idoneidad, que es otra de las causales. Voy a detenerme en la de falta de idoneidad. En el reglamento vigente, que además puede salir no de esta comisión legislativa, sino que es potestad del Ejecutivo vía un decreto ejecutivo, se puede mejorar y normar las causales de destitución. Pero aunque parezca increíble, encima que nos ponen una papa tan fuerte y caliente como es el tema de la evaluación, el haber obtenido nota insuficiente en la evaluación docente en 2 oportunidades, eso podría asimilarse a falta de idoneidad en el desempeño de sus funciones, porque se entendería que un profesor que no ha podido reunir la nota mínima en 2 evaluaciones no tiene los elementos de conocimiento suficientes para seguir impartiendo clases, y eso es falta de idoneidad. Eso tranquilamente debe ir al reglamento, y el reglamento dice, el reglamento de esta ley de escalafón, habla de una serie de factores para la destitución, menos la falta de idoneidad, y tampoco la falta de probidad, y eso es grave. Pero la solución está en el propio Ejecutivo. El Ejecutivo, vía un decreto ejecutivo, puede modificar el reglamento que habla y que dice las siguientes causas de destitución. El profesional de la educación será destituido por las siguientes causas: reincidir en las faltas que motivaron la suspensión, abandono injustificado del cargo por más de 3 días consecutivos, atentar contra el pudor, bueno, eso podría ser falta de probidad, provocar o participar en actos de violencia y por violación de leyes, reglamentos y no haber cumplido lo dispuesto en la segunda disposición transitoria de la ley de carrera docente y escalafón. Y aquí no está la idoneidad, señor presidente, pero eso tenía que hacerlo el Ejecutivo vía el reglamento, no nosotros. Si es que querían que nosotros normemos y reglemos las causales de destitución, entonces habría que agregar un artículo a la ley, creando la falta de idoneidad como una de las causales, entre las cuales está el tema de la nota insuficiente de la evaluación docente. Y yo ahí creería que no es necesario satanizar el tema de las evaluaciones, porque creo que son indispensables, son fundamentales, y creo que si se le da el tiempo suficiente a los maestros para que se preparen en su segunda prueba, van la mayoría de ellos a aprobar esos exámenes, y no creo, estoy segura,
que nadie en el gobierno quiera generar una crisis de presencia de los docentes. Yo creo que es más el temor que la realidad, pero creo que se tiene que normar efectivamente y con participación, esto es fundamental, con participación, escuchar a los docentes en el diseño de esas pruebas de evaluación. Gracias, señor presidente.